buenas tardes, maestros y maestras. Para nosotros, como cada martes con Grupo Loga, es un gusto recibirlos. Y es un gusto porque en cada una de las sesiones vamos comentando con ustedes, vamos planteando con ustedes una serie de temas que vamos observando que son necesarios para que como directores, como supervisores, como maestros, como encargados de una institución, puedan ir teniendo elementos para enfrentar esta enorme responsabilidad que es estar frente a una escuela, frente a un grupo de escuelas o frente a grupos. Y como lo hemos venido comentando estos martes del mes de mayo, hoy hemos dedicado este mes a la salud, tan importante que empieza en el entorno familiar, pero los maestros, las maestras, los espacios escolares son otro gran modelador de hábitos tanto de salud física como de salud emocional. Y es justo el tema al cual hemos invitado al doctor Héctor José Villanueva Cliff. Verdaderamente para nosotros es un honor que él nos acompañe el día de hoy y que pueda abordar con ustedes estos temas tan importantes. ¿Qué recomendaciones él en su vasta experiencia como pediatra, en esta interacción que ha tenido con diversas familias, con diversos chicos y chicas, que nos pueda ir comentando a nosotros como profesores qué podemos hacer, en qué nos podemos adelantar, qué podemos hacer en nuestros espacios corporales precisamente para mandar estos mensajes tan necesarios para la lonchera, las familias, cuando los niños corren, las actividades que organizamos en la escuela, y que este espacio tan importante, este segundo espacio de formación, de educación, como lo es la escuela, sea verdaderamente un espacio educativo tanto para la salud corporal como para el equilibrio emocional. Los dos son importantes y los dos tenemos que cuidarlos. Pues déjenme presentarles a quien hoy será nuestro experto, el doctor Héctor José Villanueva Cliff. Él es médico pediatra. Desde su perfil personal tiene el título de médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Chihuahua y además titulado con mención honorífica. Entre sus especialidades está la de pediatría en el Hospital del Niño DIF, en donde actualmente es el Instituto Nacional de Pediatría, y certificado también por el Consejo Mexicano de Pediatría, cédula y autorización que tiene vigente hasta nuestros días. En cuanto a su experiencia clínica, ha trabajado en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, y desde las frases que él nos comparte, dos muy interesantes, dice: si no hubiera gente en el país que se interesara por el bienestar social, no tendría otra posibilidad el país más que caerse. Eso es muy, muy importante. Y otro dice: soy un hombre agradecido con Dios, con mi familia y con las circunstancias que me han permitido vivir. Creo que estas dos frases del propio doctor nos hablan mucho de su vocación médica, de su vocación humanista y también de su vocación como persona. Dentro de las responsabilidades que él tiene en la Universidad Autónoma de Chihuahua, hasta 1994 fue jefe de departamento de extensión universitaria y hasta 1996 coordinó el Departamento de Educación y Abierta y a Distancia. La docencia
este acompañamiento que muchos especialistas hacen de chicos que también están en formación médica son muy importantes. Él ha realizado diferentes actividades en el ámbito médico, profesor de Nociología y Clínica Pediátrica hasta 2010, asesor académico de especialidades médicas ocupacional y tutor también de tesis hasta 1996, profesor titular de la especialidad de pediatría médica en el Hospital Infantil, profesor asociado del módulo de pediatría del Programa Nacional de Actualización a Médicos Generales hasta el año 2000, secretario de Extensión y Difusión hasta 1992 y secretario académico de la Facultad de Medicina hasta el 2010. Como ustedes observan, nuestro invitado de hoy, un médico pediatra que tiene contacto con los niños, con las niñas, con los jovencitos, seguramente hoy nos comentará recomendaciones, líneas. Doctor, de veras queremos agradecerle mucho su participación el día de hoy aquí. Maestros, maestras, por favor, díganos de qué entidades nos acompañan para que en la parte de preguntas podamos compartirle al doctor de qué entidades, maestros y maestras hoy están presentes. Y por el otro lado, aprovechemos dudas sobre la salud mental, sobre esta salud corporal que nuestros niños deben de tener y que los maestros nos preocupamos por ese ámbito, que sean también motivo del uso de este chat. Pues los dejo en esta primera parte, maestros y maestras, con el doctor Héctor José Villanueva, para que él nos platique desde su experiencia qué ha visto, qué ha contactado y qué nos recomienda a las maestras y a los maestros. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a su grupo, ¿verdad? Luego a que tiene a bien invitarme. Realmente, antes de que hagamos la exposición de las diapositivas, para un servidor la docencia ha sido su vida. Puedo decir que le debo mucho de mi carrera a la universidad, a los hospitales y sobre todo a los niños, ¿verdad? Entonces, usted ya ha hecho una semblanza muy positiva de un servidor, la cual agradezco. Y consideramos que la salud corporal, por supuesto, es la que podemos medir muy sencillamente. Sin embargo, lo que corresponde propiamente al equilibrio emocional, a la salud mental, es difícil. Entonces, en las diapositivas que yo me voy a permitir presentar, voy a ir enlazando algunos de los datos que nos pueden servir precisamente para que veamos cómo podemos trabajar lo que correspondiente a la salud y a la escuela. La salud escolar es muy importante, entonces mis datos son estos, como ustedes ven, así, gracias a Dios, hace ya casi 75 años, entonces tengo mucho que agradecer por estar ahorita con una buena salud, tanto corporal como mental. La siguiente, por favor. En la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues me permitió a mí precisamente graduarme, trabajar, y desde entonces empecé yo a trabajar un poco con lo que es la medicina social, con pláticas, con conferencias. Tuve el honor de ser titulado con mención honorífica por mi trabajo que hice y porque hice mi servicio social en el Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, que ahora se llama así, antes era el Estado. Luego de la especialidad de pediatría, como ya lo mencionó, en el Hospital del Niño DIF, en el cual también aprendí muchas cosas y mucho contacto con los niños que estaban desnutridos o los niños que llegaban con padecimientos importantes, y desde entonces ya había una atención en el hospital para las familias muy adecuada. Es importante que los pediatras estemos certificados, en este caso en pediatría y en las especialidades que cada uno ejerce. La siguiente, por favor. La experiencia como profesor de nosología y clínica pediátrica, que fue de 32 años prácticamente, y después en algunas otras áreas, por ejemplo, especialidades de medicina ocupacional. ¿Qué tiene que ver esto con la salud y qué tiene que ver con el aspecto emocional? Pues todos los médicos que se preparan en un momento dado van a trabajar con la gente. Y lo importante es la relación médico-paciente y tener en cuenta que el medio ambiente y sobre todo la escuela es un punto muy importante para que podamos nosotros apoyar la instrucción, la capacitación de los niños, niñas y adolescentes y sobre todo los maestros como ustedes, que son la base del desarrollo de nuestro país. Ya también en el hospital infantil, pues como ya les decía, he trabajado básicamente en el área de enseñanza, también en otras áreas ya de asistencia propiamente, en el área de medicina interna,
y en programas de actualización a los médicos. También la labor que he tenido en el área de extensión y difusión, como ustedes saben, uno de los aspectos básicos de la pediatría y uno de los aspectos básicos de la universidad es la extensión y difusión. Entonces ahorita en las siguientes voy a comentarle algunas actividades que hemos tenido, las cuales tienen mucha relación con lo que ustedes presentan ahorita de salud corporal y el aspecto emocional. La siguiente, por favor. En esta experiencia del 92 al 94 fue muy interesante porque al ser jefe del área de extensión de toda la universidad, trabajamos con diferentes grupos y en otras diapositivas vamos a presentar algunas actividades, pero aquí quiero mencionar una para que no se me olvide. Estuvimos nosotros en la Sierra de Chihuahua, que conocen muchos de ustedes, en Huachoche, específicamente fuimos ahí, y ahí contactamos a la gente de la etnia tarahumara y los que trabajan con ellos, había escuelas, por supuesto, y recuerdo algún punto importante que íbamos del gobierno del estado, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, e iba gente, un diputado y el presidente municipal de esa área. Y cuando los visitamos tuvimos una gran experiencia porque ahí estaba la radiodifusora que todavía existe, Xcitar, o sea, Radio Tarahumara, en el cual se difunden mensajes de diferentes tipos y nosotros entramos en el aspecto educativo. Y en aquel tiempo, como ahorita todavía desafortunadamente, las enfermedades diarreicas eran muy frecuentes, los niños se deshidrataban. Y empezó en ese tiempo, precisamente a nivel nacional, un programa llamado Unidades de Terapia de Hidratación Oral, es decir, lograr que las mamás y los papás y las escuelas pudieran estar capacitados para a la primera manifestación de diarrea del niño, vómitos, evitar la deshidratación. Se grabaron en ese entonces cassette, no había video ni otra cosa, ni internet, por supuesto, en Xetar, en Tarahumara precisamente y en español. Entonces, otro de los aspectos muy importantes que me tocó a mí trabajar e iniciar en la Universidad Autónoma de Chihuahua, en este caso, cuando estaba de rector el doctor Sergio Villa Marshall, un compañero, fuimos los primeros que empleamos el Departamento de Educación Abierta a Distancia. Es decir, empezamos a trabajar precisamente con programas abiertos para que las áreas donde no había universidades empezaran a trabajar carreras. Y una de las primeras que empezó fue en el área de enfermería, también en el área de filosofía y letras, y luego después se fueron haciendo otras más. Adelante, por favor. Para esto es importante un punto que nosotros tenemos que señalar, que para ser maestros pues tenemos que irnos preparando aparte de la profesión, es decir, uno como médico en un momento dado, bueno, pues tiene una capacitación, una capacidad para resolver la mayoría de los problemas cuando está de médico general de primer nivel, y cuando está uno como pediatra, bueno, pues problemas ya propiamente de los niños, niñas y adolescentes. Para esto la universidad nos preparó también con un curso didáctico para profesores, como estamos viendo. Me tocó la oportunidad de trabajar mucho con este aspecto de hidratación oral y tomé un taller precisamente en la Oficina Panamericana de la Salud en El Paso, Texas. Eh, Cursamos, como nosotros estábamos incursionando ya en el aspecto de educación abierta a distancia, pues lo primero era prepararnos nosotros para poder prepararse a los demás, lo cual ustedes como maestros lo saben muy bien. Entonces se tomó un diploma de educación abierta a distancia, después un diplomado en la educación sustentable, que ahorita está cada vez más, no de moda, sino de importancia, lo que debe ser un medio ambiente sustentable. Se hizo por modalidad abierta, tanto UASH como Universidad de Guadalajara, y realicé la maestría en educación ambiental en su modalidad abierta a distancia, precisamente por la universidad y de nosotros y por la Universidad de Guadalajara. Es decir, todo esto me permitió a mí trabajar más en el aspecto educativo con las diferentes gentes. La siguiente, por favor. Para trabajar y para estudiar y para saber lo que hay en el mundo, pues es importante tener conceptos básicos de metodología e investigación científica. También tuvimos cursos en la universidad. Un área de aprendizaje, enseñanza muy importante que seguramente ustedes conocen mejor que yo como maestros, es el aprendizaje basado en problemas, ¿verdad? ¿Qué problema tengo y cómo lo voy a resolver en un momento dado? Y para eso tomamos dentro del Colegio de Pediatría, el Colegio Médico de Profesores de Pediatría, al cual también pertenezco, a nivel nacional, un diplomado con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que es obviamente su institución de mucho prestigio, lo cual nos permitió en particular a mí implementar algunos métodos de enseñanza, sobre todo para los alumnos de pregrado, y posteriormente lo hemos utilizado en posgrado. También otra de las cosas que hicimos en un momento importante es cómo evaluar las competencias que tiene, porque nosotros podemos tener a un niño o a un niño que no sepamos qué hacer, pero ¿cómo vamos a evaluar la competencia que tiene ese médico, en este caso el médico? Bueno, pues haciéndole un examen, y se trabajó en este tiempo, en el 2007, que estaba yo como secretario académico, con el doctor Del Val como director de la Facultad de Medicina. Empezamos la evaluación por competencias, y para la Universidad Autónoma de México, una ciudad autónoma que es
pues yo digo que en el buen sentido de la palabra, la mamá de los pollitos, es la que nos ha ido abriendo el campo para todos, y ahorita hay muchísimas universidades y muy buenas también, y trabajamos ese aspecto. Y luego después, otros cursos que se han ido tomando para actualizar, pues ya con la pandemia hubo muchos cursos virtuales, como un taller de método científico con el Colegio de Cardiólogos de Jalisco. En el 2021, ¿verdad? También nos dieron un curso muy interesante de la Universidad de Guanajuato con el doctor Nicolás, ¿verdad? Precisamente, que es un investigador, Padilla, que nos dio un curso a distancia que tomamos varios de los médicos de aquí de Chihuahua, de tal manera que con eso pudimos apoyar un poquito más a los alumnos, en este caso de posgrado, para que realizaran sus tesis o diferentes tipos de investigación. Siguiente, por favor. En otros puntos extracurriculares, bueno, pues me ha tocado la gran oportunidad, ¿verdad?, de participar y trabajar en el área, disfrutar el área deportiva, que aquí podemos unir nosotros lo que es el aspecto físico y el aspecto mental, social. Es decir, los deportes a juicio personal y de mucha gente deben de ser principalmente de tipo formativo, es decir, se apoya a los niños, niñas y adolescentes para que participen de acuerdo a sus capacidades. Algunos van a tener muy hábiles para correr, otros para nadar, otros para diferentes aspectos, y es importante apoyarlos sobre todo para que ellos se sientan bien. Sabemos que no muchos van a ser seleccionados ya específicamente, pero la opinión personal es que deben de darse la oportunidad a todos. La escuelita que teníamos nosotros, pues no ganábamos muchos juegos, tuvimos solamente un campeonato en 6, 7, 8 años que participamos, y ahí estaba participando también las maestras, también un momento dado, educadoras, y estaba participando mi esposa apoyándonos en esto, y la familia, ¿verdad? Porque en este caso, pues el único hombre de la casa, Héctor José, que es mi junior, él estaba trabajando con nosotros, ayudándonos, pero era sobre todo un alumno de esta escuela. La siguiente. Me ha tocado la gran oportunidad de estar en el Hospital Central del Estado de Chihuahua, que es el nuestro, que tiene más de 100 años, se inauguró en 1891, el infantil de Chihuahua, que empezó en 1949 como un hospital de asistencia pública, de tal manera que llegaba la gente más desvalida y se le apoyaba y veíamos a las familias, y todo eso nos permite tener un sentido social más grande, que se conserva ahorita en el Hospital Infantil de Especialidades, que se inauguró el 2013, y desde el 2014 estoy yo como jefe de enseñanza hasta ahorita, y también participo en el Comité de Investigación y Bioética, que trata de resolver los problemas en base a investigaciones, pero que cumplan con los requerimientos. Es decir, la investigación y cumpliendo los aspectos bioéticos va a ayudar a la salud. La siguiente. El área que más he trabajado como tal en un momento dado, colateral a la pediatría, por supuesto, la pediatría es lo que uno está formado, es el aspecto médico-social de los niños, niñas y adolescentes, la prevención del abuso. Tomamos y hemos dado cursos de prevención, detección, intervención en problemas de abuso y maltrato infantil. Aquí es importante cómo se liga la temática que ustedes pusieron. Cuando yo lo vi, dije, bueno, ¿cómo lo vamos a enfocar? Pues lo vamos a enfocar en base a la experiencia, porque es lo que uno puede compartir por lo menos en forma teórica. Este curso de desarrollo profesional, apoyo familiar y prevención del abuso al niño y adolescente fue dirigido principalmente a maestros. Con maestros hemos trabajado mucho tiempo. Fíjense que hubo un tiempo muy interesante, siempre son, en el cual la Escuela Normal del Estado, que ahorita ya tiene 110 años aproximadamente, nos dio la oportunidad con un grupo de maestros muy entusiastas de que dentro de la currícula de la normal, donde preparaban a las maestras, y también tuvimos una experiencia muy interesante con la escuela de educadores que preparaba a maestras para el kinder, de tener como asignatura básica, es decir, que era calificada, el aspecto de prevención del abuso al niño y adolescente. Ahí nos dio mucho gusto porque inclusive salieron tesis, salieron seguimientos, y las muchachas, porque y los muchachos que estaban tomando esos cursos, pues básicamente ellos después estuvieron haciendo algunas prácticas en la clínica del menor maltratado, e importantemente transmitieron los mensajes a sus familias, y conocemos muchos de ellos que todavía trabajan en esta área. Siguiente, por favor. Bueno, me ha tocado la gran oportunidad representando a diferentes organismos, como son en este caso mi hospital infantil, la Facultad de Medicina, la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la Confederación Nacional de Pediatría de México, CONAPEME que se llama, el Colegio Mexicano de Profesores de Pediatría, y ahora que ocupo el cargo tan alto y tan honorable, para mí un honor, ¿verdad?, estar como presidente de la Academia Mexicana de Pediatría, en el cual he participado en un buen número de eventos.
este punto siguiente que dice propuesta para la creación de una maestría en educación con campo en educación para la salud. Fíjense que este es un área que no se ha logrado, no se ha logrado hacer como tal e hicimos una propuesta en una de las reuniones. Quiero mencionarles que si reviso uno de los antecedentes, la salud escolar en 1929, Plutarco Elías Calles promulgó un decreto en el cual instituía para que tuvieran las escuelas el aspecto de salud escolar y que se prepararan el personal de salud. ¿Quién se tendría que preparar en salud escolar? Bueno, pues principalmente los maestros, pero ahí tendrían que tener el apoyo en un momento dado. En algunas partes funciona esto de salud escolar. Tendrían que tener, por supuesto, personal de salud, que enfermería es un aspecto básico porque ellas y ellos son los que detectan, ya hacen una muy buena prevención y detección temprana de problemas, pueden ser muy buenos educadores para la salud. Y lo ideal sería que tuviéramos ahí también una trabajadora social, que es la trabajadora social viene siendo la mano derecha en el área de todos los problemas que tenemos, sobre todo a nivel comunitario, a nivel social e inclusive sociopolítico, económico. Entonces, la vinculación de una trabajadora social, una enfermera, un médico, y si se pudiera tener también el área de psicología, eso nos cubriría un buen porcentaje de detección temprana de problemas y de educación en problemas tan serios como lo que tenemos ahorita de salud mental, pero nos vamos a otro, lo que es el aspecto de salud sexual y reproductiva. El abuso de los niños, niñas y adolescentes, la mala orientación que propicia embarazos muy tempranos, en los cuales habitualmente los niños, niñas y adolescentes no están capacitados para tener la relación sexual y cuando tienen esa relación sexual pueden contraer una enfermedad de transmisión sexual o pueden tener un embarazo o pueden sufrir muchas lesiones en un momento, no solo físicas, sino mentales que traduzcan en alteraciones de conducta. Del 2006 aquí lo puse el 2011, pero todavía continúan los programas con APM precisamente, donde tenemos congresos a nivel nacional, estatal, y trabajamos el área de prevención del maltrato infantil, enfocado mucho a los maestros. Hemos tenido muchos cursos, yo puedo decirle que el mayor número de cursos que hemos dado externos han sido con la Escuela Normal del Estado, con la Escuela de Trabajo Social y con algunas otras maestras y maestros que trabajan en este punto, también mucho con psicología y enfermería. Hemos trabajado también mucho los aspectos legales, ¿verdad? La prevención sobre todo y la atención y reporte inmediato de un caso sospechoso de maltrato infantil en sus diferentes niveles. La siguiente, por favor. Aquí está precisamente lo que corresponde más al tema que estamos tratando. ¿Cuál es el papel del agente educativo en el cumplimiento de la Convención de los Derechos de la Niñez? Entonces, en este aspecto nosotros hemos trabajado y tenemos los cursos disponibles que pudiéramos después platicar con ustedes, ¿verdad? En un momento dado, de qué tengo que hacer yo como maestro. Yo sé que ahorita ya se ha avanzado mucho y aquí, por lo menos en Chihuahua y en otros estados, ya se tiene bien estandarizado esto, pero necesitamos hacerlo un poquito más frecuente, que la gente conozca que el maestro tiene una relación muy importante para educar. El maestro sigue siendo un educador muy importante y no solamente el aspecto escolarizado, sino las costumbres. Nosotros recordamos, y yo recuerdo pues desde primaria, cuando estaba en la primaria en 1956-62, que tenía la maestra Tomasita Herrera y la maestra Tomasita Herrera nos sentaba en los bancos aquellos, pues, cuando nos portábamos mal nos volteaba del banco, pero cuando nos portábamos bien ella y otras maestras nos invitaban a su casa a tomar chocolate o alguna otra actividad. Es decir, nos ayudaban a ser personas honorables, que es lo que debe de tratar de hacer precisamente la educación. Obviamente, en mucha relación con la sociedad, principalmente con los padres. Es muy importante este aspecto de justicia alternativa para los adolescentes. Inclusive es muy interesante también el hecho de que la misma familia se va ligando en esto. Ahorita hablaba del béisbol, pero hablando de justicia alternativa, bueno, dos de mis hijos hicieron la especialidad precisamente en esta justicia alternativa para adolescentes y trabajan todavía en ellos, ¿verdad? En un momento dado. Esto es importante que se capacite la gente, que sepa que no es igual la justicia que debe ejercerse para un mayor de edad que para un menor. ¿Por qué? Porque la formación del menor, del niño, su cerebro sobre todo está en fase de formación. De esto también tenemos dentro de la academia, dentro del Colegio de Pediatría y del Hospital Infantil de Especialidad de Chihuahua y con APM también, diferentes talleres, orientaciones que podemos programar con mucho gusto con ustedes. Entonces, hay muchas reuniones que nos invitan, afortunadamente, por ejemplo, esta fue a nivel regional de varios estados, de políticas, planes y estrategias de prevención y tratamiento de la violencia infantil. Tenemos nosotros que tener en cuenta que la violencia infantil, como viene enseguida la explosión de la violencia infantil juvenil,
y un taller de violencia. Tenemos que saber nosotros que es un número importante de niños, niñas y adolescentes que a diario están siendo víctimas de violencia. Nosotros quedamos muy alarmados y todavía estamos, valga la expresión, tocados por la epidemia del SARS-CoV-2, pero ¿sabían ustedes que la epidemia que hay de violencia mata mucho más niños que cualquier otro tipo de agente infeccioso? Entonces, si nosotros en la mañana, por ejemplo, hoy, en la mañana, ahorita que estamos viendo, escucháramos una noticia que nos decía, diariamente están siendo, la cifra no es exacta, pero la voy a mencionar, diariamente están siendo víctimas de violencia más de 200,000 niños. Es una epidemia, ¿verdad? Entonces sería una pandemia, pero nosotros no podemos evitarla como se evitó, afortunadamente se controló el SARS-CoV-2, la epidemia, precisamente con la vacuna y con políticas educativas de prevención. Entonces aquí tenemos que tener una vacuna contra el maltrato. ¿Cuál va a ser? Contra la violencia, el buen trato. Pero eso cada vez es más difícil porque los niños, niñas y adolescentes ya no están viviendo en aquella familia tradicional. Tenemos nosotros que ver las familias que se llaman ahora reconstruidas, de diferentes padres, a veces en un momento dado, obviamente todos son hijos de una sola mujer, que es la que hasta ahorita tiene la capacidad de reproducirse, pero llegan las familias, ¿verdad? Llegan las niñas a los hospitales y a nosotros llegan los hijos de madres adolescentes que pudiera haber sido prevenido su embarazo y darle una mejor vida a la niña que tuvo al niño, es decir, niños teniendo niñas. La siguiente. Un punto muy importante es que podemos comparar, como les decía, un servidor empezamos a trabajar eso en 1981, de tal manera que la última parte del siglo XX y la primera parte del siglo XXI me ha tocado la oportunidad de estar con vida y salud, con bendito Dios y la gente que me acompaña y me rodea para trabajar en este aspecto. Entonces estamos trabajando cuál era el maltrato antes y cuál es el maltrato ahorita. Siempre ha existido la violencia, pero ahorita hay una difusión, una diseminación de programas y de aspectos en YouTube o en algunos otros Instagram y demás que son negativos en un momento dado, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar nosotros con lo que tenemos actualmente, pero sobre todo, en México todavía tiene el llamado bono poblacional, es decir, ¿cuál es ese? El bono de adolescentes que tenemos. Entonces, los programas de ayuda a los adolescentes no son malos. Lo interesante es que se utilicen adecuadamente y que esos niños y adolescentes, ¿verdad?, que están ahorita recibiendo un apoyo en un momento dado oficial, pues sean supervisados y puedan hacer las cosas adecuadamente junto con su familia. Es decir, tenemos que extendernos nosotros a la familia independientemente del tipo de familia que sea ahorita. Si tenés una familia, ¿verdad?, que son ambos del mismo sexo o diferentes problemas, que pueden ser familias que nos parezcan problemáticas, pero es la vida que está haciendo ahorita, es la evolución que tenemos que adaptarnos a apoyarlos. No somos Dios para juzgarlos. Eh, Precisamente aquí tuvimos un curso de educación sexual para personal de salud que atiende a adolescentes y la atención integral a la infancia y la adolescencia. Es decir, ¿cómo vamos a nosotros a apoyar a la gente si no estamos preparados? Entonces, estamos preparados, tenemos un grupo muy importante en el Hospital Infantil de Especialidad de Chihuahua y en Chihuahua mismo estado y en el municipio de Chihuahua, trabajando en forma coordinada con las escuelas y con el DIF estatal precisamente, que con la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia, que son los que se encargan de este aspecto. La siguiente. Estas dos tesis las quise mencionar porque quiero comentarles algunas anécdotas. La evaluación del estado de salud bucal en niños de la casa cuna y identificación de factores de riesgo individuales. Vean ustedes esos títulos. Entonces, aquí, perdón, fueron pues en un momento dado estudiantes de la escuela de la Facultad de Odontología, ¿verdad?, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que fueron a hacer sus prácticas precisamente profesionales dentro de su maestría al hospital infantil y se interesaron, por supuesto, en el problema. Luego fueron a revisar en un momento dado a niños que estaban en la casa cuna y como una anécdota les quiero comentar, después que una de ellas presentaron su examen profesional, me invitaron a mí como sinodal y una de ellas cuando ya estaba en el examen profesional, de repente empezó a platicar un caso de una niña que había revisado el expediente, todo confidencial por supuesto, y cuando vio a esa niña tenía la edad, 4 años por llamarle a alguno, Petrita, y tenía la misma edad que la hija de ella, y entonces dice que en ese momento vio cómo había sido víctima de maltrato a la niña y lo primero que hizo fue tomar el teléfono y llamarle a la mamá, o sea, a la abuela de la niña, la mamá de ella, para preguntarle, ¿cómo está Petrita? Y le dice la mamá,
Está muy bien, mija, está aquí, está comiendo, está dando su comida. No, no las descuides, no las sueltes. Es decir, ella sintió en carne propia que su hija pudiera ser víctima del abuso que había sido la niña. Y cuando encontramos factores de riesgo individuales y familiares y socioculturales, pues revisando, pues los niños que llegan a casa cuna, pues tienen muchos factores, ¿verdad? Los niños que están en los centros de rehabilitación o de detención temporal para los niños, niñas y adolescentes, cuando se hace un estudio, pues el 95% de ellos tuvieron una infancia no adecuada. La siguiente. Es importante que compartir los conocimientos que uno tiene, pero sobre todo evaluar un poquito y evaluarse de qué estamos haciendo nosotros y qué están haciendo otros países, tanto países que llamamos avanzados como países del segundo, del tercer mundo. El nuestro fluctúa entre primero, segundo y de repente está en tercero, pero creo que nuestro país sigue siendo una maravilla. Aquí, por ejemplo, en los congresos estos internacionales, pues vemos gente de los diferentes países y me tocó ver, por ejemplo, a presentaciones de las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, presentaciones del área de Irak, de Irán, donde los niños eran enviados en aquel tiempo, estoy hablando de estas fechas que están ahí, eran enviados porque son pequeños a detectar minas, por ejemplo, o los niños trabajadores precisamente en las minas o en las alfombras o en las minas de carbono, puliendo diamantes, que son una forma de maltrato infantil. Eh, Presentamos lo que hemos hecho aquí en Chihuahua de 1982 al 84 y hemos trabajado mucho, insisto. Prevención de maltrato a nivel escolar, un reto para los maestros. O sea, ese fue en un Congreso Mundial de Salud Mental que fue en la Ciudad de México, precisamente, en varios hoteles. Ahí vimos cosas muy importantes que tenemos nosotros que apoyar a los niños y adolescentes desde que son pequeños. El cerebro de los niños se está formando desde que nacen, pero habitualmente termina su formación de ellos hasta los 20, 21 o 23 años. Entonces, eso no quiere decir que les perdonemos todo lo que no hagan bien. Eso quiere decir que tenemos que tener una valoración adecuada de ellos para cómo van a estudiar, dónde van a estudiar y sobre todo si van a ser sancionados, por qué y cómo van a ser sancionados si es así. Siguiente. Este es muy importante, es un seminario que se tuvo precisamente con la Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que todavía están trabajando en eso. Quiero decir que hay mucha gente trabajando. Necesitamos unir esfuerzos. Por ejemplo, aquí en México me acabo de acordar ahorita de una institución, el Early Institute. Es un instituto de personas muy jóvenes, todas ellas, pero con una asesoría muy importante, que ellos tienen los datos más actuales habitualmente de los niños y adolescentes en México. Si ustedes entran a eso, después les vamos a pasar el contacto a las organizadoras de esta conferencia. Tienen lo más actual. Ahorita les van a decir qué está pasando hace un año en Chihuahua, en la colonia Granjas. Lo tienen prácticamente. También en ese mismo Congreso Mundial de Salud Mental, pues presentamos algunos trabajos como es este, alternativas para la prevención de la violencia familiar, y qué bueno que ahorita nos invitan, bueno, a la academia y a mí sobre todo, para decirles que hay mucho trabajo que hacer. Aquí está también lo que tenemos. ¿Qué va a hacer la institución para detectar, abordar el maltrato? ¿Cuáles son las líneas para prevenir el maltrato infantil? Y también realizamos el segundo simposio del maltrato a los niños y sus repercusiones educativas. ¿Qué le pasa a un niño maltratado? Bueno, seguramente va a tener problemas en la escuela, pero tenemos que identificarlos tempranamente, y ahorita les voy a presentar un programa de neuroeducación que comandado por la doctora Abril Molino, una neuróloga de nuestro hospital, se está llevando a cabo en el estado de Chihuahua y que se ha hecho extensivo a diferentes estados. También trabajamos y participamos en una conferencia, ¿verdad?, en relación a la salud de la mujer. Si nosotros se dice por ahí que los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para el año 2000, el número uno era educar a una mujer. Para el 2030 sigue siendo el número uno. Si apoyamos la educación de una mujer, apoyamos la educación de una familia y de una sección. La siguiente. El Congreso número 24, presidente de la Sociedad Internacional de Maltrato, también estuvimos ahí nosotros, ese fue en Cancún, y les hago el comercial de una vez que el 2025 va a ser en Ciudad de México el Congreso Internacional de Maltrato Infantil, en el cual una de las áreas importantes es precisamente la prevención de la violencia entre los objetivos del desarrollo sustentable. Aquí está también en México, fue en Toluca, la Conferencia Internacional Latinoamericana de Prevención del Maltrato, y precisamente
cómo trabajan los sistemas de protección de nuestra infancia. Se trata de reunir los esfuerzos, cada uno estamos haciendo un pequeño esfuerzo, vamos haciéndolo juntos, ¿verdad? Como dice por ahí popularmente, una gota no hace un mar, pero esa gota se necesita para que esté ese mar. Aquí vienen otros que también se hicieron precisamente en el Congreso Internacional de la IPA, en el número 25, el 24 y el 25 asistimos. Este 25 fue en Atenas, Grecia, precisamente, y tuve la oportunidad de conocer, bueno, primeramente la cultura, los orígenes, los clásicos griegos, cuántas cosas deben de tenerse en cuenta. La siguiente. Se ha publicado, este es un resumen para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando y tratemos de situarnos y hacer una mejor relación cada vez entre todos nosotros los que nos dedicamos al cuidado de los niños. Tenemos publicaciones dentro del International Journal of Child Abuse, que es precisamente a nivel internacional. Esa asociación empezó en 1977, precisamente en Italia y luego en Estados Unidos, y nosotros en Chihuahua empezamos en el 81, de tal manera que 4 años después ya lo hicimos. Hemos publicado algunas, como el libro de la estimulación del desarrollo de su hijo, que me sirvió de base para tratar tanto a un servidor como a mi esposa que lo mecanografaba. En aquel tiempo no había más que máquinas de escribir, pues del desarrollo de los niños que estábamos teniendo nosotros. El maltrato infantil también, que fue una recopilación de casos vistos en Chihuahua. Tomamos la página roja e hice una comparación de 5 años, del 76-81, entre lo que pasaba en la página roja de casos de maltrato infantil que reportaban y los casos que la Secretaría de Salud reportaba de cáncer infantil. Y en promedio eran 33 casos de maltrato contra 36 de cáncer, de tal manera que algunos lo califican como el cáncer social, el maltrato infantil y la violencia infantil, y nos vamos ahorita obviamente a las adicciones y demás. También me tocó participar precisamente en lo que llama las perspectivas mundiales del abuso, que participé en varias de las ediciones donde dábamos los datos por parte de Chihuahua de lo que había en México sobre maltrato infantil. Esta es una de las conferencias más recientes, cuál es la situación actual en México del niño maltratado y cómo lo manejamos en la clínica del maltrato infantil de Chihuahua. La siguiente. Y aquí están otros artículos, pueden ustedes darle una vista así rápida. Solamente me voy a detener en el último, los dos últimos. Panorama actual en México, que fue publicado en la 8ª edición a nivel internacional. Y este consenso que se hizo en conjunto, ¿verdad? Precisamente con el Instituto Nacional de Pediatría, con la Clínica de Prevención del Maltrato, dirigida con el doctor Arturo Loyola Abdalá, mi maestro y amigo, entonces, cual se enfatiza lo que se hacía en un momento dado en México, en Tijuana, en Sonora y en Chihuahua, ¿verdad? Y se sigue haciendo. La siguiente. Estos son aspectos ya también de las competencias, como ya hemos mencionado, y algunas otras publicaciones que se han ido llevando a cabo. Ahorita estoy colaborando precisamente con la doctora Abril en el Estudio Integral para la Prevención del Maltrato en Pro del Desarrollo Humano, y se ha publicado también el maltrato infantil, como les decía ahorita, en 3 hospitales de México. La siguiente. Fue una publicación a nivel internacional a través de la gran capacidad que tiene el doctor Arturo Loredo y las relaciones. Es una publicación internacional sobre lo que se llama el trauma abusivo de cráneo, de cabeza, que es aquellos niños que son sacudidos en un momento dado y pueden tener lesiones en su cabecita. Y yo recuerdo que el primer caso que me tocó a mí en Chihuahua fue cuando estaba yo de pasante, ¿verdad? Precisamente con el doctor. Voy a comentar 2 casos que me tocaron. Uno que fue maltrato físico de una muchachita de 4 años que había sido violada por la pareja de la mamá. Y en ese tiempo ese delito no se perseguía de oficio y la madre retiró los cargos y se fue libre. Pasó ese caso también en el Hospital Infantil de México. El doctor Jaime Marcovich Cuba mencionaba, él en 1976 se inició la clínica en el Infantil de México y mencionaba en uno de sus libros que tiene él precisamente maltrato infantil, que había pasado algo semejante ahí en el Hospital Infantil de México. Entonces, he colaborado como coautor del Manual de Neurodesarrollo. Lo ha desarrollado básicamente la doctora Abril Molina, le digo, y se hizo con la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y se ha extendido prácticamente a todo el país. Esto es muy importante. Hemos trabajado en otros aspectos ya de diferentes libros que están aquí mencionados. La siguiente.
Nuevamente, ¿verdad? Hay varios libros. El maltrato infantil, gravedad y prevención, es un libro muy al alcance de la población no médica, es decir, está en forma sintetizada y ligera para que lo pueda leer cualquiera que no sea médico o enfermero o algo de salud. Y en estos tres títulos participamos. Quiero resaltar el último, Puericultura humanizada como instrumento de prevención del maltrato infantil. Se dice, y es verdad, lo hemos probado, cuando a uno le dicen, en particular a mí, ¿por qué te ha ido bien en la vida? Porque yo tuve amor toda la vida, tuve afecto, ¿verdad? Yo perdí a mis padres cuando estaba en sexto año, tenía 12 años, pero tuve 6 hermanas, bueno, las primeras 4, ¿verdad? Porque eran más mayores que yo, fueron las que me acogieron con cariño, con amor, con apego, y los esposos de ellas, pues son prácticamente, han sido mis padres, ¿verdad? Y me han tratado perfectamente. Ahorita estamos terminando un libro que es Violencia de Género contra Niñas y Adolescentes desde una perspectiva de género, equidad y desarrollo. De hecho, ya se terminó, solamente está pendiente de publicarse, en el cual se habla precisamente de la situación actual del aspecto de género, equidad y desarrollo. Eh, el artículo que ya se ha mencionado de abuso de trauma abusivo en el niño, hemos trabajado otros con lo que es el aspecto de investigación, de debate social y sistema multidisciplinario para prevenir el maltrato infantil, niños de la calle también, prostitución y otros, la siguiente. Aquí están algunos de ellos, lo que les había dicho ahorita, presentación de la clínica en Atenas, Grecia. Y este es un trabajo que quiero mencionarles especialmente con la Escuela de Trabajo Social. Hicimos muchos estudios. Un estudio integral para la prevención del maltrato infantil en pro del desarrollo humano desde la política pública de la ciudad de Chihuahua durante los años 2012, 23 y 20. Las trabajadoras sociales son increíbles, de veras. Ellas son como los maestros y como las enfermeras. Siempre están trabajando. Desafortunadamente, esta carrera no ha sido recompensada adecuadamente, sobre todo en el aspecto social y económico. La siguiente. Un aspecto que es muy importante es la divulgación científica. La divulgación científica la podemos hacer a diferentes niveles, y en este caso en los periódicos. Aquí están algunos de los temas con los cuales me ha tocado participar. Bueno, ahí viene un tema para rector de la UAS. Tuve el gusto de ser seleccionado por los alumnos en el año 1988 como candidato a rector. No fui rector, pero soy muy feliz. Y los demás artículos que vienen. La siguiente. Aquí están algunos, por ejemplo, si haces deporte, chécate. Me tocó ser médico de los Dorados del equipo de béisbol de Chihuahua, cumplí un sueño. Yo siempre quise ser dorado, no llegué al nivel de algunos, me tocó ser contemporáneo, algunos que jugaron en ligas mayores, como mi amigo Mario Mendoza. Pero bueno, llevamos a unos niños de la escuela a Denver a visitar a los Rockies, y ahí estuvimos con Vini Castilla, uno de los grandes bateadores, jugadores mexicanos, y fue muy bonito todo eso. Y como les decía, hemos trabajado en jornadas por la Escuela Normal del Estado. He recibido algunos reconocimientos, como este premio a la excelencia. La siguiente. Bueno, aquí es las aportaciones que puedo decir que son, que hemos hecho nosotros, de lo cual me hizo favor de recopilar la doctora Abril Molina, que les comento. Es como coordinador de la clínica, ¿verdad? Precisamente colaborando en los planes del UNICEF. Hicimos en un momento la Asociación Progresiva del Niño en Chihuahua desde 1981. La siguiente. Se tiene un convenio de colaboración precisamente con el DIF estatal para que el hospital infantil sea precisamente el sitio donde podemos tener oficialmente el reporte y el tratamiento y el manejo adecuado de los niños, y por lo cual se hizo el programa que viene en la parte de abajo. La siguiente. Entonces, aquí está, el 82 se constituye la asociación, el 84 la Asociación Latinoamericana, el 85 se integra ahí el Estado del Consejo Consultivo, el 92 la Federación Iberoamericana. La siguiente. Como estamos viendo ya oficialmente, me decía el doctor Javier Salas, pero estoy escuchando, en el 2000, pero ponle el nombre y ponle fecha, y el 2000 se hace oficial, aunque desde el 81 trabajamos, y trabajamos igual que Caín del INP sobre puntos fundamentales que hemos desarrollado para la prevención. Se hace reportes, como ya pusimos, y ahorita se está trabajando este reporte, este programa estatal de neuroeducación para maestros de nivel básico. Si están interesados en él, los pongo yo en contacto con la doctora Abril Molina. La siguiente. En la otra área ya propiamente de investigación, pues tuvimos la oportunidad de desarrollar una fórmula de soya y avena que ganó un premio a nivel nacional, ¿verdad? Un premio de investigación y un premio a nivel
internacional y me tocó ser el médico del equipo de béisbol de Dorado de Chihuahua el 97, presidente de esta escuela y recibí hace poquito, el 2021, un reconocimiento en un juego de los Dorados de Chihuahua que me entregó precisamente uno de mis grandes ídolos y amigo, Mario Mendoza, un pelotero de ligas mayores que cuando lo veía pasaba por ahí por casa de su servidor cuando estaba yo estudiando medicina y él pasaba siempre con una pelota y una varilla pegándole a la pelota y me decía, oye Pepe, ¿cómo le haces para estudiar todo el día? Y le decía, ¿cómo le haces tú, Mario, para jugar este béisbol todo el día? Y llegó a ligas mayores. La siguiente. Y bueno, aquí están algunos de los aspectos que hemos conseguido en base a equipo de trabajo, solamente, como decía la doctora que me presentó, solamente en base a que los demás trabajemos en pro de los niños, nos interesemos en los aspectos sociales. Y el último reconocimiento me llena de orgullo porque yo siempre, cuando me preguntan mis nietos o mis hijos quién es, en el buen sitio de la palabra, mi ídolo o con quién hubiera querido vivir en qué época, yo quisiera haber acompañado a Benito Juárez, por supuesto, y me otorgaron la medalla al mérito Benito Juárez del Ayuntamiento de Chihuahua en el 2021 y es uno de los más grandes logros que tengo para mi familia y para un servidor. La siguiente. Termino con estos puntos nada más señalados porque espero después comentar con los organizadores que tengamos una charla específica de lo que es la Academia Mexicana de Pediatría, que es una institución que se fundó en 1951, me tocó entrar en el 81, luego he escalado estos puestos como académico, como coordinador de capítulos, fui secretario general, vicepresidente y ahorita tengo el honor, ¿verdad?, de ser el presidente de la Academia. El siguiente. Aprovecho para invitarlos al congreso que vamos a tener. Aquí está cuándo va a ser, los datos se los vamos a tener a la vista para ustedes. En un momento dado sería cuestión de que entraran a la página de la academia, que es Academia Mexicana de Pediatría, así como dice .org. De todas maneras, se la envío yo a la doctora que me está coordinando para que los tengan y puedan asistir. Va a haber temas que son de interés para los educadores. La siguiente, por favor. Y para terminar, les agradezco mucho a ustedes, que Dios que se hayan estado conmigo, que Dios los bendiga yo siempre y estoy en la mejor disposición de responder a las preguntas que tengan ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Fui tomando algunas notas que me parecieron muy interesantes, pero antes déjeme decirle que nos acompañan maestros de la Ciudad de México, de Querétaro, de Veracruz, de Chihuahua, de Guanajuato, de Oaxaca y de Durango. Seguramente los maestros de esas entidades pueden, en función de todo este recorrido que usted nos comparte con la vinculación directamente con la salud corporal y emocional, poder contrastar qué hace cada una de las entidades. A mí me parece que eso lo hemos invisibilizado, hemos a lo mejor sentenciado al país a ver un poco más desde la federación y a mí me parece que los esfuerzos que se han realizado a nivel estatal son muy valiosos. Así es que esto que nos ha compartido me parece que nos hace pensar en las propias actividades estatales. Por supuesto, doctor, que usted nos hace pensar en este trabajo interdisciplinario que se necesita para el cuidado de un niño, de una niña y de un adolescente. ¿No? Ya nos señalaba este ideal que dentro de las escuelas hubiera una trabajadora social, incluso una enfermera o especialista en salud y algún otro experto que permitiera que los maestros pudieran tener un diálogo colegiado con ellos e ir pudiendo establecer un plan de salud escolar. Yo recuerdo muy bien, me hizo recordar cuando yo estudié la primaria, un poco ¿no? Que decía consultorio escolar, en medicina escolar en la institución que yo estudiaba. Entonces, es importante como recordar, recuperar toda esa información. Lo que usted nos dijo de la investigación, doctor, a mí me parece importantísimo que no, los maestros, las maestras, los directores, vayamos siguiendo toda esta producción que hay en el tema de salud,
esto que usted mencionó, como las evidencias dentro de las instituciones de salud, consultorios, hospitales, centros de salud, van evidenciando que algo está pasando en casa, pero también la escuela tiene una mirada de seguimiento de lo que van viviendo nuestros niños y nuestras niñas. Y sí es que tenemos que buscar la forma de fortalecer estas alianzas, estas miradas sobre el niño para que lo que va pasando en nuestras infancias verdaderamente no pase desapercibido. Lo que usted nos comentó sobre el abuso infantil en cuanto a estos abusos de violencia, a estos excesos de exigencia, al trabajo infantil que a veces tienen que realizar algunos de nuestros niños o de nuestras niñas, este maltrato físico que a veces los maestros y las maestras vemos, o de estas cuestiones ya extremas que tienen que ver con el abuso sexual infantil, nos merece una atención especialísima. No podemos verdaderamente seguir obviando, invisibilizando o escapando. Tenemos que irlo planteando de forma mucho más abierta. ¿Por qué, doctor? Y usted lo decía, estas prácticas de crianza, este entorno familiar que se va modificando, que la dinámica de las familias, la construcción de las familias, tiene verdaderamente que analizarse, revisarse, porque todos tenemos que hacer esfuerzos. Y me parece que las unidades de salud y las unidades de aprendizaje, como son nuestras escuelas, son espacios favorables para eso. Y maestro, por supuesto, doctor, que le tomaremos la palabra de ir poniendo en nuestros boletines e ir también comunicando a los maestros este congreso de pediatría que pareciera que no tiene que ver con nosotros. Pues maestros, maestras, ya vimos que sí, en todo este recorrido que nos hizo el doctor, y que también están muy al pendiente de cómo difundir, cómo ayudar al entorno escolar. Muchísimo éxito para este congreso, pero seguramente por ahí habrá algunos maestros que se interesan. Y para cerrar, el doctor, nos gustaría que usted nos comente dos paquetes de preguntas o de comentarios que hicieron los maestros. Uno tiene que ver con estos efectos de la pandemia, y que verdaderamente creo, y usted como especialista lo habrá contactado, no hemos logrado todavía mencionar los aspectos. Los maestros señalan que se dan cuenta que si bien ya teníamos un problema de sobrepeso infantil, la salida de la pandemia no ha generado una modificación de hábitos en la alimentación, y por el otro lado, emociones alteradas. Entonces, un primer comentario al respecto de eso, y luego nos comenta otro de los participantes dice, cuando el abuso, ¿qué pasa cuando el abuso físico es de otro compañero? Esta parte que seguramente ustedes también la tienen contactada, doctor, de lo que es un poco el abuso o la violencia entre pares, y que también causan daños y a veces graves o de mucha trascendencia, como esta práctica de golpearse o de violentar a un chico, y hemos visto casos de muerte de algunos de ellos, que los pocos que hemos sabido nos revela que solo es una punta de iceberg. Entonces, efectos de la pandemia y el tema de la violencia entre pares, ¿qué pudiera usted comentar desde la experiencia pediátrica, doctor? Sí, pues muchas gracias y qué bueno que el público estaba muy presente y pendiente, ¿verdad? Esos tres áreas que ustedes mencionaron creo que son las más importantes definitivamente. La primera sobre la obesidad o los trastornos alimenticios,
pues son problemas que hace ya tiempo se han vuelto situaciones de salud pública, problemas importantes, ¿verdad? Y que México desafortunadamente va ocupando los primeros lugares en ese problema, presidente, sobre todo obesidad, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la pandemia lo que hizo fue revelar algo que ya existía un poco más, pero aparte de eso, el confinamiento durante, pues por lo menos un año, ¿verdad? En un momento, sobre todo de los niños, niñas y adolescentes, y luego el siguiente año parcialmente. Entonces, imaginémonos nosotros un niño pequeño, ¿verdad? De 4 años que ya iba al kinder y que esos 2 años no fue al kinder. Las habilidades, usted lo sabe mejor que yo, no solo motrices, sino psicosociales, la relación de personas. Ahora los adolescentes que tienen ese periodo que puede ser tan bonito o tan triste, tan bonito como que yo creo que todos recordamos cuando le tocamos la mano a una muchacha y sentíamos maripositas en el estómago y creíamos que era la princesa y nos enamorábamos de la maestra o ellos del maestro. Eso ya no lo tuvieron. Entonces, tuvieron acceso a las redes que no había de otra en un momento dado y están viendo un mundo que parece ser el real, pero que es ficticio. O sea, nos hacen creer que lo malo es lo bueno, porque es lo que se hace todos los días. Yo recuerdo también una frase que decía, y todavía por ahí está, pero estaba en una de las paredes de un edificio en Chihuahua, bajaba uno. Eso era desde hace mucho tiempo, con Juan Pablo II que decía, somos más los buenos que los malos, nada más que no actuamos. Entonces, hay que hacer una voz constante, ¿verdad? Nosotros, independientemente de las autoridades, nosotros somos no culpables, pero sí somos responsables de omisión. O sea, el que nosotros, como la mayoría de gente comentaba en la pandemia y en violencia, en otro, es la misma tormenta, nada más que en diferente barco. O sea, hay gente que navegamos, bendito Dios, siento yo, no lo hemos ganado por el trabajo muy bien y vivimos muy bien, pero hay mucha gente que no vive bien y no es porque sean flojos, no es porque no quieran, es porque no pueden. O sea, el niño, los problemas que se generan, vamos a poner la obesidad, que esa la podemos demostrar orgánicamente, la podemos demostrar con peso, talla, la podemos demostrar con estudios, marcadores en el momento de la sangre, estudios genéticos. Ese tiene muchos factores externos, pero tenemos uno que podemos demostrar, la ingesta de alimentos. Pero ahí entra también, por supuesto, dónde vive, qué puede. Ahorita le sale más barato a la gente comprar chatarra que comprar un alimento adecuado. Entonces, ¿a qué tenemos que ir ahí? Tendríamos que tener una producción adecuada de alimentos, tendríamos que tener una menor que costara menos, que la mamá, que principalmente es el sostén del hogar, tenga el tiempo para estar con los hijos, porque tiene un trabajo extenuante que no alcanza a llegar, y no solamente a nivel socioeconómico bajo, tenemos un buen número de profesionistas, incluyendo por supuesto maestros, que tienen que trabajar 2 turnos. Yo me acuerdo, nosotros le decía ahorita al principio, las maestras trabajaban un turno, pero eran bien remuneradas, tenían un respeto social. Ahorita no lo pueden tener muchas veces, aunque quieran, porque hay mucha violencia. Entonces los niños llegan violentos y llegan aparte con problemas de nutrición que se generan. Primeramente, para el desarrollo del niño se necesita, bueno, que nazca, ¿verdad? Hay algunos factores de nacimiento que pueden condicionar obesidad e inclusive violencia, pero póngalo usted en 0.0001%, prácticamente es mínimo, prácticamente no existe así en forma general. ¿Qué es? ¿Dónde nace el niño? ¿Cómo crece y cómo se desarrolla? Eso es lo que va a condicionar que el niño tenga una conducta alimentaria adecuada o no adecuada. Y es mucho más frecuente, por supuesto, la obesidad. O bien el otro punto, ahorita que usted hablaba de las maestras, precisamente han hecho estudios, yo me acuerdo de estudios de los años 90 o 2000 y todavía existen, de las adolescentes en la Escuela Normal del Estado y en otros, la mayoría de ellas con anemia, anemia de tipo nutricional y no había pandemia. Cuando trabajamos, por ejemplo, ahorita que hemos estado en algunas reuniones con diferentes instituciones, el aspecto de los prematuros, hijos de madres adolescentes o de madres no adolescentes que nacen y el niño nace mal y nace desnutrido y le hacen los estudios a la mamá y la mamá tiene anemia principalmente. Entonces, ¿cómo se combate la anemia? Con nutrición y cómo se hace eso con educación nutricional. Entonces, la educación es algo indispensable, todos lo saben. El país que no tiene una educación adecuada está mal, pero tenemos que apoyar nosotros, cada uno en su trinchera. La creación, por ejemplo, de bibliotecas. Todavía la gente lee, eso es falso, usted lo sabe, maestra, que es falso que no leen. Los niños leen, pero vamos a enseñarlos a que lean. Si yo tengo un libro, yo le digo en la casa, aquí están los libros, y a muchos nos encanta inclusive regalar el libro, y le digo, llévatelo. ¿Qué le hace que no me lo vuelva? Nada más léelo, ¿verdad? Eso es lo importante. Entonces, ese es un punto muy importante de la educación. Entonces, la obesidad tiene que ver mucho con educación.
ahí entramos a lo que corresponde a violencia en el aspecto, bueno, lo que me decía usted, salud mental. La salud mental, pues nuevamente se alteró mucho el aspecto porque hay muchos estudios, hay alguno del Santiago Genovés sobre violencia, ¿verdad? Donde habla de que los lleva en un barco a todos y cómo se desquician los demás, ya hay muchas películas que son ciertas. Es decir, el convivir todos los días y bueno, algunos en una casa adecuada, en un momento dado que puede tener inclusive una alberca, un jacuzzi y demás, pero no vivía, o sea, no era igual que estar afuera. Yo le aseguro que todos que tenían esas prerrogativas quisiéramos mejor salir a que nos diera el sol, nos cayera el agua y sortear los carros en Ciudad de México, porque es que no es vida. El ser humano es un ser social, usted lo sabe. Entonces ese aspecto condiciona muchas alteraciones. Y bueno, ya refiriéndonos específicamente a la violencia entre pares, llamado bullying, pues tenemos nosotros que analizar. Hay escalas ya que pueden analizar las tendencias que tienen los niños, niñas y adolescentes de violencia en un momento dado, cómo vienen de su casa. Eso se pueden hacer con un buen sistema de salud escolar. Y este programa que le decía de neuroeducación que está en Chihuahua, comandado por la doctora Abril Molina, está estudiando muy interesantemente inclusive a los niños que están en custodia por el Estado. Y los niños tienen muchos problemas, pero hay niños de esos que tienen algún problema, por ejemplo, trastorno del espectro autista o trastorno de déficit de atención. Y esos niños son maltratados porque no sabemos nosotros diagnosticarlos. Entonces, con estos instrumentos que están haciendo en Chihuahua, el maestro está en la capacidad de dar una posibilidad y ese niño se envía a valoración al hospital infantil, a los hospitales, se hacen las pruebas psicológicas y se empieza a atender desde temprano. Eso es importante. Entonces, la violencia, los problemas, la única manera que vamos a irlos disminuyendo hasta que sean mínimos, porque no es cierto que la violencia en el ser humano es innata, eso es falso, está comprobado que no es. Hay violencia como respuesta a la violencia, bueno, esa no la vamos a evitar, pero ese es otro mundo, ni usted ni yo queremos tocarlo, ¿verdad? Sí queremos tocar el de usted y el mío, el respeto, ¿verdad? El respeto, la tolerancia, que nosotros podemos hacerlo con educación, con amor y con constancia. Pues doctor, creo que nos deja un recordatorio a los maestros que mucho hacen de veras todos los días con amor, con perseverancia, con este acercamiento con nuestros niños y con las niñas, una sonrisa, un juego, una palmada, a veces una actividad divertida, son grandes manifestaciones de cariño, de vocación de nuestros docentes. Pues muchas gracias, doctor José, por este gran recorrido que nos permite a los maestros esta articulación entre la salud corporal, física y la salud emocional, la salud mental. Y bueno, pues le tenemos que ir avanzando todo. Maestros, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que esta sesión les haya dado elementos, estrategias, muchos agradecimientos para usted, muchas felicitaciones y maestros y maestras, nos vemos el próximo martes para trabajar el juego como una dinámica para la salud escolar. Y seguimos en contacto. Un abrazo a todos, maestros. Gracias, doctor. Y Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Gracias. Nos vamos en galería, que siempre así nos despedimos. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Un abrazo. Héctor. Ya, ya, ya.